12 hombres, llamados por un destino divino, fueron testigos de lo imposible y portadores de un mensaje que cambiaría el mundo. Algunos enfrentaron la cruz, otros la lanza, y algunos fueron despojados de su vida en circunstancias estremecedoras. Pero, ¿cómo llegaron a sus destinos finales? ¿Qué sacrificios hicieron por su fe y qué nos dejaron como legado? Pedro, el intrépido pescador de Galilea, aquel que dio el primer paso sobre las aguas del mar, fue también quien negó a su Señor 3 veces, movido por cobardía y temor. Pero en su corazón latía una conversión que lo transformaría para siempre. Aquel hombre temeroso que una vez huyó, ahora, lleno del Espíritu Santo, enfrentaba con valentía su destino. Según la tradición, cuando Pedro fue arrestado en Roma durante el reinado de Nerón, se le condenó a morir crucificado. Pero Pedro, quien había negado a su maestro, ahora veía la muerte como el más grande de los honores. Sabiendo que morir por causa del nombre de Jesús era el testimonio supremo, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiendo que no era digno de morir como su Señor. Su sacrificio, relatado por Orígenes y otros padres de la Iglesia, se convirtió en un símbolo eterno de humildad y devoción. Es importante notar que los relatos sobre la muerte de Pedro provienen de fuentes antiguas, como los escritos de Orígenes, Clemente de Roma y otros textos cristianos tempranos. Andrés, hermano de Pedro y el primero llamado por Jesús, fue conocido por su corazón ardiente y su misión de llevar el Evangelio a tierras lejanas. En la ciudad de Patras, en Grecia, Andrés fue arrestado por predicar el mensaje cristiano. Según la tradición cristiana, fue crucificado en una cruz en forma de X. La tradición cuenta que Andrés fue atado a esta cruz, en lugar de ser clavado, y que sufrió varios días de agonía antes de morir. Durante su tiempo en la cruz, continuó predicando el Evangelio y alentando a los cristianos a mantener su fe firme. Jacobo, hijo de Zebedeo, conocido como Hijo del Trueno, fue el primero de los apóstoles en morir por su fe. En el año 44 después de Cristo, durante el reinado de Herodes Agripa I, Jacobo fue arrestado y decapitado en Jerusalén. La noticia de su martirio se transmite en los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que su muerte causó una gran conmoción entre los primeros cristianos y se convirtió en un signo de la persecución que comenzaba a asomar en la iglesia. Juan el apóstol, el discípulo amado, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, fue el único apóstol que no murió como mártir. A diferencia de otros apóstoles que fueron asesinados por su fe, se cree que Juan murió de causas naturales a una edad avanzada. Según la tradición, Juan vivió hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo, lo que lo convirtió en el último de los apóstoles en morir. Pasó sus últimos años en Éfeso, en lo que hoy es Turquía, donde continuó sirviendo a la iglesia y ayudando en el establecimiento de la comunidad cristiana. Felipe, el evangelista incansable, predicó el evangelio con fervor, viajando a tierras lejanas. Según la tradición cristiana, Felipe murió como mártir, aunque los detalles históricos son inciertos. Una de las versiones más conocidas cuenta que fue crucificado en la ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Se dice que Felipe fue atado a una cruz en forma de X, al igual que Andrés. Fue dejado allí durante varios días, predicando incluso mientras su cuerpo se encontraba en agonía. La tradición cristiana más antigua nos ofrece pocas pruebas históricas directas, pero el relato del martirio de Felipe ha sido transmitido por diversos textos y escritos apócrifos.
Aunque los detalles exactos no se pueden confirmar con certeza, la tradición cristiana continúa transmitiendo la valentía de Felipe y su disposición para morir por el Evangelio. Bartolomé, conocido por su sinceridad y valentía, llevó el Evangelio hasta las lejanas tierras de la India y Armenia. La tradición sostiene que fue brutalmente desollado vivo y luego decapitado, aunque los detalles exactos de su muerte varían según la fuente. Tomás, el apóstol incrédulo, quien buscó la verdad con dudas y cuestionamientos, fue finalmente convencido al ver las cicatrices de Cristo. Viajó al este de Asia, llevando el mensaje del Evangelio a la India. Según la tradición cristiana, Tomás fue martirizado en la India. La mayoría de los relatos indican que fue atravesado por una lanza mientras predicaba en la región de Malabar, en la costa suroeste de la India, alrededor del año 72 después de Cristo. Esto ocurrió después de haber llevado el cristianismo a la India y haber realizado muchas conversiones en esa área. Se dice que Tomás predicó en varias partes de Asia, incluyendo Mesopotamia y Persia, antes de llegar a la India. En la India, comenzó a formar comunidades cristianas, y su martirio fue un testimonio de su dedicación al Evangelio. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista, llevó el Evangelio a las lejanas tierras de Etiopía. Aunque los evangelios no nos proporcionan detalles sobre su muerte, la tradición sostiene que Mateo fue martirizado en Etiopía, y algunas versiones dicen que fue quemado o apedreado. Los relatos de su muerte provienen de antiguos textos de la iglesia primitiva y otras fuentes que mencionan sus viajes misioneros y su martirio. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, fue el hermano de Jesús y uno de los apóstoles más importantes en la iglesia primitiva. Según las fuentes históricas y las tradiciones cristianas, su muerte fue un martirio que ocurrió alrededor del año 62 después de Cristo, en Jerusalén. La tradición cristiana sostiene que Santiago el Menor fue apedreado hasta morir. Según el historiador judío Flavio Josefo, el sumo sacerdote Ananías lo condenó a muerte debido a su liderazgo en la iglesia cristiana en Jerusalén. Ananías, quien estaba alineado con las autoridades judías de la época, acusó a Santiago de ser un transgresor de la ley y lo mandó a ejecutar. Judas, el traidor, aquel que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, enfrentó un final trágico. Después de traicionar a Cristo, se ahorcó en un campo conocido como el Campo de Sangre. Matías fue entonces elegido para reemplazar a Judas. Según la tradición, fue martirizado, aunque los detalles exactos de su muerte varían. Algunos dicen que fue apedreado, otros que fue decapitado. El relato de su martirio proviene de los escritos de la iglesia primitiva, aunque muchos de los detalles son inciertos y se basan en textos posteriores. Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que pasó de perseguidor a defensor incansable del cristianismo, fue finalmente arrestado en Roma. Se cree que Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón. Esto se debe a que, según las tradiciones cristianas, Pablo era ciudadano romano y como tal tenía el derecho a un castigo menos cruel que el de los no ciudadanos. La decapitación era considerada una muerte más digna y rápida, en lugar de una ejecución pública más humillante como la crucifixión. Su muerte, como la de muchos apóstoles, marcó la culminación de su vida de sacrificio. En sus cartas y viajes sembró las semillas de lo que sería una iglesia global. El relato de su martirio se encuentra en textos de Clemente de Roma y otros historiadores cristianos.
Así terminaron sus vidas, cada uno con su propia prueba, su propio sacrificio. En la oscuridad de la muerte, su fe brilló como una antorcha que nunca se apaga. Cada uno de los apóstoles, al igual que los héroes de las antiguas leyendas, se levantó para enfrentar lo inevitable con valor y determinación. Su legado no reside en sus cuerpos, sino en la palabra que transmitieron, en el mensaje de esperanza, amor y sacrificio. La iglesia primitiva, forjada en el martirio, creció y se expandió, llevando el testimonio de estos hombres valientes a todas las naciones, como un río que fluye imparable. Si este video fue de bendición para tu vida y te motivó a vivir con mayor pasión y dedicación por el Evangelio de Cristo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Subimos contenido constantemente con el propósito de entretenerte, pero sobre todo de edificarte y acercarte más a Dios. No olvides dejar tu like y tu comentario. Me encantaría saber tu opinión. Leemos todos los comentarios porque nos importa lo que piensas. Deseo que Dios te bendiga profundamente y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo video.